Pues la educación juega un papel muy importante, por lo menos en dos puntos. Uno es que es la que forma, por ejemplo, no solamente a los abogados, sino también a otras profesiones que son las profesiones que pueden después prestar diferente tipo de educación en las cárceles para que las personas puedan resocializarse en las cárceles, y eso es muy importante. Y entonces la universidad debería priorizar también trabajos específicos que permitan que las personas que están estudiando después puedan ir a las cárceles e incluso generar proyectos para resocializar a las personas. Es importante por varias cosas. Una de ellas es que pone un tema que es muy importante pero que está muy invisible en la opinión pública y sobre todo también respecto de los estudiantes, y eso al transmitir lo que está pasando afuera, pero también afuera, detrás de los muros, para personas que están estudiando y que no tienen contacto con las cárceles, es muy importante, pero también porque genera mayor debate sobre cosas sobre las que no necesariamente estamos de acuerdo. Yo creo que lo primero sería como que comprendieran mejor cómo funciona el sistema de justicia y qué hace cada autoridad, porque cada autoridad hace cosas distintas y es responsable de cosas distintas. Entonces no es lo mismo lo que hace la policía que lo que hace la fiscalía, que lo que hace el juez, y las funciones no son las mismas, y entonces no se puede atribuir toda responsabilidad al sistema de justicia de cosas que hacen autoridades específicas. Pero también creo que es la forma en la que pueden comunicar de mejor manera, por ejemplo, las circunstancias específicas que están en las personas que están privadas de la libertad. Eso. Es importante hacer estas discusiones, estos debates en la universidad, porque ahí hay gente que puede contribuir, influir de manera, esperemos, de manera concreta las discusiones, los debates en el marco de las autoridades y de la opinión pública. ¿Cuál cree usted que es el papel que juega la educación, principalmente la universidad, en ese ámbito de resocializar a aquellas personas que están privadas de la libertad? Yo creo que la educación y la universidad en particular juega el papel de analizar de manera objetiva la realidad que se presenta en las cárceles y después identificar con las autoridades. Y es por eso que es importante el diálogo con las autoridades, medidas concretas que sean medidas legales, concretas, sociológicas, medidas que la sociedad tiene que aceptar para que la situación se mejore. Esto es un papel fundamental de la universidad, pero insisto, el análisis objetivo de la realidad me parece el más importante, y la participación en el debate público y en el debate político también. Yo pienso que la medida más sencilla es conformar el lenguaje de los medios de comunicación al lenguaje real de la gente y hacer lo que se necesita para que ese lenguaje sea también en acuerdo con las leyes, porque está claro que hay una distancia entre el lenguaje jurídico y el lenguaje de la gente, pero los medios de comunicación son traductores, son personas que deben contribuir a mejorar la comprensión de las leyes y de cómo esas leyes son implementadas en la práctica. Entonces, me parece muy importante que ahí los medios de comunicación sean sensibilizados y tengan esta conciencia que ellos tienen un papel y no tienen el papel de contar historias de manera sencilla o de manera tal vez demasiado sencilla. Esas son campañas como nosotros, esas son campañas de las autoridades. Eso debe ser un debate permanente sobre el tema y no que hay que olvidarlo durante el año, porque hay que promover el respeto de las personas en la vida, en toda la vida, pero también en las cárceles. Este tipo de foros son importantes porque dan contexto, un contexto que no está muchas veces ni siquiera en la vida política ni en los medios. Se visibiliza mejor un problema como el de las cárceles, donde las condiciones son precarias, no hay respeto por los derechos humanos, la gente está hacinada, es sometida a la delincuencia, a mafias internas, etcétera, etcétera, y discutir eso ahora en un momento en que viene
viene un proceso de paz, donde se va a hablar de justicia transicional, donde no se sabe qué va a pasar con una cantidad de personas que van a salir desmovilizadas o reinsertadas, pues es clave. Y es clave que se den en la academia, que la gente, los estudiantes, docentes, todo el mundo esté como en contacto con esa realidad. Es clave primero que el periodista se capacite, y eso está mucho en las ONGs y en las organizaciones que le brinden al periodista la oportunidad de capacitarse, de entender esos términos. Desde las aulas se intenta, se tiene esa posibilidad, pero es clave en el ejercicio tener siempre un experto que le ilumine mucho estos temas, tener a alguien, un asesor jurídico en los medios es fundamental para este tipo de cosas, porque finalmente es la misión del periodista. O sea, los términos jurídicos son términos jurídicos, y la misión y el trabajo del periodista es traducírselos a la persona del común. Es una de nuestras bases del oficio, o sea, y tenemos que hacerlo bien, independiente de que no seamos abogados o no seamos jurisconsultos o lo que sea, tenemos que hacerlo, y eso parte desde la capacitación que quiera hacer el periodista y que tenga la posibilidad de hacerlo. Los mismos medios tienen que promover eso, desde los jefes, los directivos, poner a sus periodistas que cubren fuentes judiciales por lo menos a una charla de diferencias de términos. Eso no se aprende simplemente a la carrera, hay que tener el contexto, tener siempre un directorio de expertos abierto para que uno pueda consultarle ese tipo de dudas. Eso es clave. O sea, uno solo no aprende y la va a embarrar, pero si tiene asesoría y tiene capacitación, lo puede lograr muy bien. Es complejo, es una experiencia enriquecedora. Llevamos ya, pues la unidad lleva 2 años, llevo 1 año con la unidad que dirige Gina Morelo como editora, y ha sido un ejercicio interesante precisamente por eso, porque si los términos son difíciles, ahora los números son un reto complejísimo. ¿Y cuál es nuestra dinámica? Conseguir el dato y buscar al experto, la persona que nos lo puede explicar, nos lo puede traducir, nos lo puede entregar masticado. Eso lo hace un experto, no lo hace uno solo, no puede acercarse en algo, pero lo hace el experto, y buscar la historia detrás de la cifra. Siempre, toda historia en periodismo y en datos y en números no es la excepción. Toda historia tiene un rostro y un lado humano y un perfil que contar. Siempre hay una historia que contar detrás de los números. Entonces sumamos eso, el dato, el analista que nos lo digiere y la historia, y con eso ya podemos presentarlo. Eso es clave, si no es muy difícil lograrlo. ¿Cómo nació ese interés por construir este especial del tiempo sobre el país detrás de la red? Ese fue una discusión larga, porque precisamente nos fijábamos en eso, que el tema de las cárceles se quedaba en hacinamiento y ya, o motines o reinados del Buen Pastor, no había más. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa más allá? Queríamos como explorar esa realidad desde los números, que logramos conseguirlos a través de derecho de petición, hasta las historias, entrar a las cárceles y contar un poco más allá. Ese era el objetivo, ese era el interés. No fue fácil venderlo, porque no es un tema vendedor, por decirlo así, no es un tema que dé clics, no es un tema que dé mucha audiencia, pero que es necesario, y que logramos, creo, se logró el objetivo de por lo menos visibilizar eso del hacinamiento, de visibilizar la cantidad de gente que hay y lo que se está haciendo adentro. Hay una cantidad de gente que está luchando por pagar su culpa y por salir adelante, y que en algún momento va a estar en la calle, y son seres humanos, cometieron un error, más grave uno que otro, pero tienen derecho a resarcirlo y a estar por fuera en algún momento. Entonces, digamos que fue ese. Es muy difícil, su parte también de dejar nosotros desde los medios el lenguaje de confrontación que siempre usamos. Aquí todo es confrontación, aquí es oposición contra gobierno, aquí es procurador fiscal, aquí es blanco y negro, nunca hay un matiz. Y eso es parte del lenguaje del periodismo. O sea, obviamente si uno lo maneja y cuenta la historia, el ciudadano juzga, pero también es ir cambiando esa cosa de confrontar, de polémica, de debate, y darle paso al análisis. O sea, no es fácil, o sea, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero ahora con el tema de la paz es así. O sea, aquí el tema de la paz se volvió, fue lo que dice Santos y lo que le contesta Uribe, pero no hay debate. ¿Qué se está negociando? Lo mismo pasa con esta persona tiene toda una historia, está tratando de pagar su error, fue una víctima. Hay que decirle, hombre, sí, pero está pagando 10 años, ya la juzgaron, ya es culpable, ya, la justicia habló, pague su condena y ya. La sociedad también tiene que estar preparada para perdonar, pero eso es muy largo. Es muy largo, y con la tradición de confrontación que tenemos es muy difícil, pero toca hacerlo. Poco a poco yo creo que se va logrando y se va creando esa conciencia en la gente, pero es muy despacio que se logra. Perfecto. ¿Listo? No, bueno.